Como no, Fernanda de Lagas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, es lo que quería hablar hoy sobre el oído, la vista y la captación Sí, los sentidos, ¿no? Los cinco de o sextos sentidos, los, ¿no? sen- los sentidos La energéticos. Que, sensibilidad paranormal, sí, ujú, la todos, sensibilidad paranormal, esa sensibilidad que tenemos. sí, todos tenemos la Mm. capacidad de oír, ver, sentir más allá de lo que creemos. A unos se cierran directamente ante este hecho y bloquean sus dones. Otros los desarrollan Ajá. investigando y experimentando sobre sí mismos y sobre otros, porque para saber si realmente lo que ves es cierto tienes que confirmarlo con otras personas. Hay gente que cree que ve y en realidad simplemente es imaginación. Ajá. Somos máquinas de percibir todo, 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 todo. Por eso cuando yo inicio a la gente en la percepción extrasensorial, primero les digo, tienes que meditar y empezar a abrir esa sensibilidad desde el punto alfa, es decir, para percibir más allá. Hay gente que lo tiene fácil, lo percibe y ya está. Pero la mayoría de la gente, como lo tienen bloqueado, lo mejor es empezar con la meditación. En ese estado alfa empezamos a entrar dentro de nosotros mismos y Sí, abrir puertas Fernanda de Lagas, interiores. Dime. personas que escuchan, explica un poco cuál es el estado alfa, qué es el punto alfa. Porque hay Pues el personas que dicen, estado vale, punto de alfa, ¿y qué es el punto alfa? el estado alfa es un estado en el que está en meditación. Cuando tú meditas, cuando estás Ujú. relajado, en meditación, no llegando a un vacío, porque eso es complicado llegar a un vacío, hay Ya. que saber bastante meditar, pero ese estado de duermevela en el que no hay tantos pensamientos y si hay pensamientos se les deja fluir, en ese estado es en el que podemos empezar a abrir puertas interiores para despertar nuestro poder, nuestros dones. Ajá. Luego, el siguiente paso sería abrir sistemas energéticos que tiene el ser humano, desde los chakras hasta, por ejemplo, el tercer ojo, sería uno para poder ver imágenes y también tenemos oídos energéticos, tenemos chakras en los oídos y sería también Ujú. abrirlos para poder oír. Lo que es interesante en diferentes sistemas como el que yo enseño es que podemos abrir y cerrar nuestras capacidades. Por ejemplo, yo ahora mismo no tengo las capacidades al 100%. Podemos bajar y subir como si fuera un termómetro de subir y bajar, Ujú. un on-off para poder activar nuestras capacidades o si no, terrenalmente. Ahora mismo estoy en tierra, tengo, estoy apagado, ¿vale? Pero en cualquier Ajá. momento podemos subir y bajar nuestra percepción extrasensorial, desde oír y ver y graduar también lo que quiere uno ver. Por ejemplo, si queremos ver espíritus, por ejemplo, podemos graduar también eso. O ver nuestros guías, o tener contacto con los guías espirituales. Podemos graduar. Hay gente que tiene la percepción abierta simplemente para cosas negativas. Es decir, puede ver alguien que se va a morir, por ejemplo, o que tiene una enfermedad grave. De todo el abanico solamente ve eso. Entonces, esas personas pues pueden ver el lado negativo, digamos así, de sus facultades. Y habría que enseñarlas que hay un gran abanico para poder percibir desde lo positivo hasta lo negativo o la normalidad. Es decir, por ejemplo, hoy estaba enseñando a una persona a través de viajes astrales cómo activar el, y graduar un chakra, un punto energético para poder ver más allá de esta realidad, estando en el plano físico. Es decir, tenemos diferentes tipos de puntos donde podemos graduar y ver
solapar diferentes dimensiones. Mapi, ¿qué tal? Sí, Mapi. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, Fernando. Sí, bueno, está hablando de lo que es la sensibilidad, de despertar nuestros sentidos para captar lo paranormal. Ah, vale. Si quieres mencionar alguna pregunta. Sí, quería preguntarle a Fernando ¿cuál es el estado emocional más propicio para potenciar las otras capacidades, ¿no? Para potenciar las capacidades hay que estar en un estado receptivo, primero receptivo, y estar en neutralidad, porque si uno no está ni frío ni caliente, si está en neutralidad, puede percibir con más objetividad lo que ve, lo que oye. Si no está equilibrado, empieza a oír algo y puede asustarle, ¿sí? Directamente. Por ejemplo, empezar a oír voces o oír ruidos extraños y no estar dentro de su equilibrio puede afectar a la persona. Normalmente cuando viene gente a talleres de mediunidad, por ejemplo, ya tienen desarrollado ciertas habilidades psíquicas, pero quieren controlarlas mejor o probar algo nuevo. Es decir, hay alumnos que vienen ya con un sistema ya como con un protocolo y quieren ampliar sus capacidades o ver sus experiencias desde otro punto de vista. Ajá. No se te ve, Fernando. Sí. ¿De qué manera influye la impaciencia? Porque yo creo que esto es muy importante, la impaciencia. Pues en fracaso. La impaciencia llega al fracaso. Hay que ser constante. Si no eres constante y tienes que tener paciencia contigo mismo. Y también ponerte en el ojo del huracán. Por ejemplo, cuando digo, si yo te enseño a percibir espíritus, por ejemplo, y no lo practiques en tu casa, vete a algún sitio que tú sepas que hay ruidos, exponte a esos efectos para poder practicar lo que te estoy enseñando, porque desde casa uno mismo, pues, a no ser que vayas a tener personas cerca, practica lo que uno enseña, y hay que también puede ser. Dime, Jorge. Digo dime. yo que no termina. Sí, también hay que exponerse. Dime. Hay que exponerse a los fenómenos para uno llegar un poco más allá. Yo en el libro que hemos hablado del Guardián Planetario, yo trabajaba con gente de meditación, es decir, en grupo. Trabajaba en grupo, me enseñaban un montón de técnicas, aprendía sobre mucho, pero luego cuando empecé a percibir más es cuando empecé como terapeuta. Cuando te expones, tienes tus herramientas, pero como no las has utilizado, se quedan ahí letargadas. Es cuando uno se expone ante los fenómenos, cuando uno puede sacar todo su potencial. Fernando, yo no te veo, yo no sé por qué, pero bueno. ¿Se ve? Sí. Pues yo no sé qué me ha pasado, que no lo veo. Será un fenómeno, eso es un fenómeno. Fernando Ailaga, entonces tú cuando eres principiante comienzas a hacer eso, ya comienzas un poco a abrirte, a escuchar otros ruidos distintos, a escuchar tal. Sí. Si al principio coges esa inseguridad, que es bueno acogerse para tener más calma y seguridad en ti mismo, para poder proseguir y no darte ese miedo, porque el miedo luego produce la inseguridad, de poder continuar haciendo esos ejercicios y luego ya pues involucrándote a lo que es lo paranormal y quitar ya esos miedos. La inseguridad y el miedo al fracaso, etcétera, siempre existe. Pero cuando tú trabajas con tus propios dones, con tus propias herramientas y vas confirmando lo que ves, lo que sientes, pues
vas confiando en ti mismo porque te están confirmando el que tienes enfrente que realmente es lo que ves. ¿Me entiendes? Ya, pero si tú ves ahora a un ser difunto que tú lo conoces, eso impone, claro, es la primera vez, nunca te ha pasado nada de eso, no has experimentado en tu vida eso, salvo a lo mejor si eres cuando uno es pequeño, pues tal, pero a lo mejor lo tiene olvidado, está simplemente en el inconsciente. Entonces, ¿qué enseñanza o qué consejos deberías de aportar a esas personas? Hombre, si son familia y demás, pues te da un poco más de seguridad y tienes menos miedo. Pero si ves a otra persona que no conoce y demás, yo creo que te va a dar más miedo. Y si es del inframundo, bueno, pues entonces echa a correr. Entonces, Bueno, ¿qué consejos que debes de...? lo que te puedo decir es que, bueno, en las clases se enseña todo eso. Una templanza ante un hecho y sobre todo ir paso a paso, poco a poco. Cuando aparece alguien que empieza a hablarte, que es alguien familiar, pues en principio es gratificante porque ha venido a comunicarte algo. Siempre que ocurre un hecho paranormal, es una información, hay una información ahí que hay que ir poco a poco. La primera es la impresión, pero luego hay una información que poco a poco tienes que rumiarla, ver. Y nada, siempre es maravilloso que alguien venga a verte y a decirte algo. Luego tienes que ver que si es verdad o es mentira. Si alguien se ha pasado por ese familiar, por ejemplo, si viene a ti y alguien se ha pasado, si la información es real o no. Ajá. ¿Y qué otras cosas se puede, sí, aparte de ver, escuchar y demás, en esa sensibilidad y paranormal, qué otras cosas, qué otro fenómeno se puede también hacer o... Por ejemplo, uno de los puntos energéticos que se pueden graduar es el punto de anclaje. Por ejemplo, me vino a una persona que tenía el punto de anclaje movido. El punto de anclaje es un punto energético, como una esfera que la tenemos en la parte de atrás. Se dice que está en el plato derecho, ¿vale? Por detrás. Es extrafísico. Entonces, si ese punto de anclaje está movido, digamos así, estás percibiendo dos realidades simultáneas de tu entorno. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, puedes estar viendo un paisaje y al mismo tiempo estás viendo el mismo paisaje pero con construcciones diferentes. ¿Me entiendes? Entonces estás viendo dos realidades, ¿vale? Entonces, ese punto de anclaje está movido y hay que corregirlo. Simplemente le guías a la persona, porque es ella misma la que tiene que... Yo muchas veces toco, pero otras veces utilizo a la persona que tengo enfrente para graduarlo. Entonces, gradúas el punto de anclaje por detrás, le enseñas a la persona a graduarlo y en ese momento desaparece la imagen que tiene paralela. ¿Me entiendes, Jorge? Y ya ve la realidad su realidad, esta realidad de 3D. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es un ejemplo. Y cuando que eso puede ocurrir. Sí. Dime. Y cuando eso sucede de una forma fugaz, digamos, que percibir dos realidades al mismo tiempo, pero de una forma fugaz. Y no vuelve a pasar, ¿eso a qué se debe? Porque... como te he dicho, toda situación tiene una información, una información detrás de todo lo ocurrido. Habría que ver qué información hay detrás de la situación. Si es puntual, puede que no haya más trascendencia, pero si es constante del tiempo, a lo mejor sí. ¿Me entiendes? En este caso lo veía constantemente. Esta persona veía constantemente múltiples realidades. Y entonces estaba el punto de anclaje, no estaba en su sitio. Simplemente se le vuelve a poner correctamente para que vea esta realidad, pero se le da la opción de aprender.
Hay muchas veces que nos ocurren cosas para poder investigarlas, para nuevamente me cuenta algo así alguien, viene a mí, se lo corrijo y ya está. Se acerca por ese motivo para aprender todo este mundo, para investigarlo. Exactamente. Para conocer otras circunstancias o realidades o para conocer el mundo energético. Para conocerse más a sí misma. Ajá. Digamos, y porque... si escuchas tu nombre, estás completamente aislada, ¿no? Completamente, una persona completamente aislada. No hay nadie, ni siquiera kilómetros. Y de repente escuchas tu nombre muy cerca, alguien te llama. ¿Cómo hacer para no sorprenderse demasiado y que, digamos que si alguien te llama o algo te está llamando, es porque tiene un mensaje, tiene algo que decir? Pero si reaccionas con esa sorpresa y la mente racional enseguida dice, no puede ser, me estoy volviendo loca, ¿cómo hacer para no cortarlo, para que eso no se corte y que continúe el mensaje? Pues primero tener calma, respirar profundamente. Si sabes un poco de este mundo, digamos, cierra los ojos y te abres al mensaje. Pero si te bloqueas en ese momento, es imposible que alguien te dé ningún mensaje. Simplemente respira, confía y serénate. Porque la gente cuando oye su nombre, como te he dicho, en principio el miedo, te quedas congelado y te bloqueas y ya no hay marcha atrás. Pero si tú confías, si tú has tenido, no digo una experiencia, algo parecido, si sabes que eres sensitivo, que has tenido alguna más experiencia, porque si no tienes experiencia, nada, pero si has tenido algo parecido y lo conoces, simplemente te abres al mensaje. Lo que le estabas comentando a Mapi, de que eso tiene que ser con el tiempo, o sea, a base de práctica. Entonces, es decir, entonces tú cómo coges para poder calmar eso poco a poco, porque por mucha práctica que tenga, nadie sabe en qué momento vas a escuchar eso y tampoco sabes cómo vas a reaccionar en ese momento, porque inconscientemente o instintivamente va a actuar así. Escuchas algo y te quedas así como parado diciendo, coño, si no hay nadie aquí, ¿qué pasa aquí? O esta voz de quién es, si mi jefa no está aquí, escucho la voz de mi jefa, pero yo me acuerdo cuando tenía 9 o 10 años, trabajaba en una floristería y escuchaba, ¡Jorge! Y sabía que ella estaba en la tienda que estaba súper lejos del invernadero donde estaba yo y estaba completamente solo. ¿Por qué escuchaba como la voz de ella? Pues algo... Eso es telepatía. Telepatía. Se puede... Telepatía es... Y realmente estaba pensando en ti y te estaba llamando. Pero nadie oía el mensaje, solamente tú. Ya, de aquel entonces yo no tenía móvil, ¿cómo la llamo? Claro. Pero bueno. Traducción, lo interesante es aprender. Y con el tiempo, entender el fenómeno. Hay que entender el fenómeno que nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Ya pues termino. Venga, simplemente o nada. No estamos solos. Nunca estamos solos. Y no hay que tener miedo. Muchísimas gracias, Fernando Elagas. Hay vídeos para la... Un último apunte. En el programa no pude decir que algunas veces las personas no ven ni oyen, sino que sienten. Es decir, que cuando están en algún sitio sienten que hay presencias, o hay algo extraño. Es una percepción que viene a través de un chakra, ¿de acuerdo? Chakra del plexo solar. Entonces sienten presencias, pero no pueden traducirlas. Normalmente en mis clases, mis cursos, les enseño a traducir esas sensaciones por imágenes. Y una vez que aprenden a sentir y traduciéndolos, van viendo, van oyendo también. Solamente quería comentar eso porque muchos medium utilizan las sensaciones
que perciben de las personas para traducirlas en imágenes y describir a la persona con la que están percibiendo. Bueno, si te ha gustado este vídeo completamente, puedes suscribirte, e incluso puedes escribirme si quieres participar en alguno de mis proyectos, de mis talleres o en alguna consulta privada. Gracias.